gráfica. Es solo una consulta, pueden ver mi pantalla. Creo que no, ¿verdad? Se me perdió la... No, licenciado. Ok, permítame. Tuve un problemilla de conexión ahí. Lick, si gustas, te compartimos nosotros la pantalla. Perfecto, sería lo mejor que tú vayas compartiendo, Rodrigo. Ok, Sería ahorita. excelente. Deja de compartir, sí, para evitar ese problema. Bueno, ahorita compartimos. Lo que veo aquí no puedo. Es que estaba viendo que no tiene la opción habilitada de levantar la mano, ¿verdad? Esta reunión, o a mí no me aparece. No hay problema, licenciado. Las preguntas, se escribirán en el Es chat para- y yo las voy a leer al final de la sesión. Me refería para ir viendo lo de los cambios. Ir viendo lo de los cambios eh, de las diapositivas, ¿verdad? Déjenme ver si está esa opción aquí. Ok, si te podrías ir a la siguiente lámina, por favor, Rodrigo. O no sé quién está compartiendo. Entonces, eso es lo que veíamos, ¿verdad? El índice que vamos a ver, lo que les estaba comentando, que vamos a ver qué es R, qué es RStudio, qué es un STIC, qué es la relación que, cómo podemos trabajar en R como un sistema de información geográfica, eh, qué operaciones básicas se pueden usar en sí con archivos vectoriales, ¿verdad? Las operaciones básicas que se pueden utilizar con, con R, con archivos raster, los análisis de procesamiento remoto, ¿verdad? O ya sea este, lo que son análisis o uso de sensores remotos para procesarlos acá en R. Y también elaboración de mapas, ¿verdad? Que es lo que le decía, que en cualquier sistema de información geográfica que sea de su preferencia, podemos realizar todos estos análisis y vamos a ver cómo realizarlos o cómo estos se pueden realizar en R también. Entonces vemos que es R, ¿verdad? ¿Qué es R? ¿Y para qué fue creada en sí? Pues R es una plataforma de análisis inicialmente desarrollada para hacer análisis estadísticos, ¿verdad? Hacer análisis estadísticos, visualizaciones de, de datos de análisis que ya han sido procesados, ¿verdad? Eh, como, digamos, gráficos de barra, o gráficos bastante avanzados que podemos hacer, gráficos dinámicos, ¿verdad? Podemos tener también cálculos como los que se mencionaban anteriormente, que algunos tipos de índices, ya sea valores de la media aritmética, varianza, eh, el cálculo de kurtosis, ¿verdad? O cálculos del chi cuadrado, etcétera, ¿verdad? Todos los análisis estadísticos que nosotros conozcamos o desconozcamos, pues se pueden realizar acá. Y esa fue la finalidad de crear este software R para poder facilitar lo que son el procesamiento de grandes masas de datos que nos podría tardar mucho tiempo en procesarlas, ya sea en Excel o de forma manual, ¿verdad? Entonces, eh, referente a esto, pues tenemos que el análisis estadístico que nosotros podemos realizar en R pues viene desde hace muchos años, ¿verdad? Que ya esto se ha venido realizando. Aparte de que R puede servir para realizar análisis estadístico, pues también tenemos otro tipo de aplicaciones, ¿verdad? Que podemos realizar, como lo podemos ver en esta imagen que está a la derecha, que son procesos estadísticos, procesos de SIG, podemos hacer análisis de mercado, ¿verdad? Podemos trabajar un poquito con ciencia de datos, big data, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tiene R a diferencia de otro software? Que básicamente R se puede obtener de una forma gratuita, ¿verdad? Es una distribución, o mejor dicho, es una licencia gratuita, es decir, que no es algo que está tarifado. Entonces, con esto, pues,
tenemos muchas ventajas debido a que hace una gran cantidad de procesos y prácticamente el software es gratuito. Entonces, en sus inicios, como lo mencionaba, eh, era para realizar más que todo para estadísticos y matemáticos el uso del software, ¿verdad? Y a medida ha ido pasando el tiempo, pues han ido evolucionando algunos de las aplicaciones que nosotros podemos o podemos agregar aplicaciones o mayormente desarrolladores también de librerías, pues han ido desarrollando nuevas librerías que han sido de utilidad para realizar otro tipo de procesos que no sean simplemente estadísticos. Eh, entonces, luego, ¿qué sucede? Esto, pues, el R, instalamos y lo que tenemos al inicio, pues, es una consola de comandos, ¿verdad? Y ahí viene el uso de lo que es la otra herramienta, que es el RStudio, donde, pues, prácticamente el RStudio no es más que una interfaz gráfica para poder trabajar con R. Eh, Tiene el mismo nombre que ha sido desarrollado por los mismos eh, creadores de R, ¿verdad? Para un entorno de trabajo. ¿Qué implica nosotros? ¿Qué implica esto? Es decir, de que en este RStudio, como bien lo vemos en la imagen, tenemos 4 ventanitas, ¿verdad? Una donde se desarrollan los scripts, una consola de comando donde se nos va mostrando cada uno de los procesos que vamos realizando. Tenemos el entorno de trabajo en la parte superior derecha de la ventana y la parte de abajo los plots, ¿verdad? Plots, o podemos ver los, los archivos donde estamos trabajando para hacer instalaciones y poder cargar librerías o no, ¿verdad? O instalar nuevas librerías. Pero en sí, ¿qué es RStudio? Pues es una interfaz que se relaciona con el núcleo o se relaciona directamente con R para poder trabajar de una forma más fácil, de una forma más flexible, de una forma más ordenada, digámoslo así, en la cual nosotros podamos dejar guardados nuestros proyectos y tener un control más amplio de lo que estamos realizando. Entonces, de este modo, pues nosotros vamos a facilitar un montón lo que es el trabajo que estemos realizando con R, en lo cual, pues lo que les mencionaba se desarrolla en lo que son scripts, que usualmente, pues, se conocen como entornos de desarrollo integrado, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Que en un script nosotros vamos a ir eh, integrando diferentes, eh, diferentes comandos, diferentes líneas de comando con las diferentes librerías que tenemos, y a medida vayamos ampliando nuestros análisis, podemos ir desarrollando una serie de cálculos, los cuales pues se nos va a ir facilitando más a que lo trabajemos desde una consola de comandos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con R, en la consola de R, porque lo que nosotros cuando tenemos sin tener una interfaz de trabajo, lo que tenemos es una consola de trabajo y es de ir haciendo una serie de procesos en las cuales se deben de ir corriendo en un instante y no va teniendo, digamos, no tenemos una interfaz tan flexible para poder trabajar con ella, y si a alguien se le dificulta trabajar con las consolas de comando, como por ejemplo, digamos, tenemos consolas de comando en la consola de comando de Ubuntu, ¿verdad? Para los que han trabajado con Linux. Tenemos una consola de comandos en Windows, pues que es la de CMD, o si han trabajado con Python, pues tenemos la consola de Python para poder también trabajar algunos procesos, ¿verdad? O los que trabajan con Mac, creo que también en Mac se trabaja con con consolas de comando, líneas de comando para poder instalar algunos software. Entonces, entonces es lo mismo acá con R, ¿verdad? O algo otro tipo de programas que también trabajan desde líneas de comando. Entonces, lo que necesitamos son interfaces de trabajo. Entonces, la interfaz líder o por excelencia, digámoslo así, que se utiliza para trabajar con RStudio, perdón, con R, es RStudio. Podemos usar otras interfaces, puede ser la interfaz de Sublime Text, ¿verdad? Para los que utilizan ese editor, puede ser Notepad++, eh, Notepad++, que otras también se pueden lanzar con Spider, con Canopy, o
con Rodeo, ¿verdad? Que son otros software de interfaz de desarrollo, ¿verdad? Que se pueden relacionar con R o con Python, ¿verdad? Entonces, luego de que nosotros vemos esta relación o esta interfaz, pues eh, podemos seguir haciendo el desarrollo de lo que son nuestras aplicaciones. Y para eso, para trabajar en SIG, debemos de saber qué es un SIG en sí. En términos generales, o hablándolo así de una forma básica o sencilla, ¿verdad? Un SIG pues no es más que una herramienta para trabajar con información georreferenciada, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Que la información que nosotros hemos georreferenciado pues va a venir acompañada de las posiciones geográficas de lo que nosotros estamos queriendo representar, ¿verdad? O lo que nosotros estamos queriendo analizar. Entonces, para poder quizás, digamos, matizar un poquito más lo que es esta definición de un SIG en términos generales, ¿verdad? Pues es es un sistema, perdón, perdón, es un sistema que eh, nos permite realizar una serie de operaciones ya especializadas. Como bien lo vemos acá en la imagen, vamos a tener una serie de herramientas, un sistema que tiene una serie de herramientas, hardware y software, en las cuales pues nosotros vamos a poder desarrollar algunos procesos, ¿verdad? Como lectura, edición, almacenamiento, hacer gestiones y esto todo relacionado a datos espaciales. También podemos hacer algunos tipos de análisis simples o complejos, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza de nuestro problema. Podemos hacer análisis de datos espaciales, ya sean simples o complejos, perdón, los cuales, pues, estos análisis pueden llevarse eh, a cabo sobre alguna componente espacial, ¿verdad? Como por ejemplo, nosotros queremos realizar algún análisis sobre una variable meteorológica, queremos llevar un análisis, digamos, sobre una variable o un dato de elevación, ¿verdad? O queremos hacer análisis ya sea de datos de cultivos, eh, podemos también hacer análisis de datos o de variables agroclimáticas, agrometeorológicas, ¿verdad? Incluso con variables, perdón, con variables topográficas o del terreno, ¿verdad? Entonces, todas estas tipos de variables nosotros las podemos someter a análisis, ya sean análisis simples o complejos, ¿verdad? Dependerá de la naturaleza de la problemática que nosotros queramos analizar. Entonces, por tanto, los SIG pues son diseñados para trabajar netamente con datos referenciados, ¿verdad? O georreferenciados mediante coordenadas espaciales o coordenadas geográficas, independientemente del sistema coordenado en el que nosotros estemos trabajando. Puede ser eh, el sistema coordenado, ya sea Lambert, ya sea que coordenadas geográficas, coordenadas UTM, ¿verdad? Que son las que usualmente, mayormente se usan, ¿verdad? Eso dependiendo en qué zona geográfica estemos y ver de que la deformación que este sistema coordenado tiene sobre nuestra región no sea tan notoria, ¿verdad? Y que no nos afecte tanto en lo que es nuestros análisis espaciales, ¿verdad? Entonces, luego que nosotros ya tenemos definido qué es R, cuál es el entorno de trabajo que nosotros utilizamos y qué es un SIG, pues vamos a ver cómo estos se relacionan entre sí, cómo se relaciona R y cómo se relaciona un sistema de información geográfica o un SIG. Entonces, ¿cómo se relacionan ellos? Pues prácticamente R ahora pues ha sido, a medida ha pasado el tiempo y han venido surgiendo nuevas necesidades de realizar
otro tipo de procesos, ¿verdad? Procesos diferentes, pues se han incorporado y se han venido mejorando varios análisis para los datos espaciales, ¿verdad? Por acá parece que desde los primeros días de R, pues ya se había iniciado, pero esto fue reforzado en la comunidad de los desarrolladores, digámoslo así, de R. Cualquiera de nosotros puede ser un desarrollador de R. Si usted tiene las capacidades de desarrollo y de poder crear nuevas librerías, pues usted las manda, las aporta, y es una librería que ya va a estar siendo utilizada por todo el mundo de usuarios de R. Entonces esto comenzó en esa comunidad y fue reforzada, pues como lo dicen acá, en el 2003, ¿verdad? A partir de esto ha tenido como un mayor refuerzo de poder utilizar lo que es R como un SIG, ¿verdad? Entonces, algunos de los procesos que nosotros podemos realizar o algunas características de R que son aplicadas, digamos así, como procesos que nosotros podemos hacer en R, son los que tenemos listados acá. Podemos hacer clases o ver las clases para los objetos espaciales que tengamos en un archivo espacial. Podemos hacer lectura y escritura de datos espaciales, es decir, podemos leer shape, podemos leer raster, podemos leer imágenes satelitales, podemos utilizar imágenes o podemos utilizar sensores remotos para leerlos también dentro de R. Podemos hacer análisis de patrones, de puntos, ¿verdad? Hacer buffer, que son cosas que podemos hacer en un SIG, ¿verdad? Podemos también hacer geoestadística, ¿verdad? Que también es otra rama de los SIG. Entonces podemos hacer esto en R. Podemos hacer regresiones espaciales para cualquier variable en la cual podamos aplicar regresiones, es decir, podemos hacer regresiones para datos de, digamos un ejemplo, ¿verdad? Datos climatológicos. Podemos hacer regresiones para datos de lluvia, temperatura máxima, mínima, temperatura media, humedad relativa, qué radiación solar, velocidad del viento, punto de rocío, etcétera, ¿verdad? Todas las variables meteorológicas que a nosotros se nos ocurran, o otro tipo, todas las que existan, perdón, o otro tipo de variables que puedan ser sometidas a procesos de regresiones, ¿verdad? Podemos hacer análisis ecológicos también. Podemos desarrollar algoritmos de procesamiento de raster, ¿verdad? Podemos hacer álgebra de raster, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación, cálculo de índices con datos raster. Y también lo de la detección remota, ¿verdad? También se pueden hacer análisis de sensores remotos, también teledetección y análisis de datos LIDAR, ¿verdad? Son algunos de los procesos de SIC que podemos realizar en R. Damos un ejemplo, nosotros tenemos una campaña LIDAR, entonces en una campaña de toma de datos con el sensor LIDAR, nosotros podemos fácilmente procesarlo. Eso sí, es bien importante, ¿verdad? Como todo software o todo proceso que se debe realizar, que las características de, del equipo o de la PC o digámoslo así, de su computadora, ¿verdad? Si es alguien que lo va a hacer, alguien así que no tiene una empresa, en la cual cuenten con un recurso informático bastante amplio, es de saber de que los procesos se pueden tornar más lentos o se pueden tornar más rápidos. ¿Qué significa esto? Que si se tornan más lentos o más rápidos, va a depender de las características de cada uno de sus equipos, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? De un script de R en el cual pues, nosotros podemos ver que tenemos el desarrollo y la visualización de mapas temáticos, mapas de lluvias y también tenemos visualizaciones en 3D de archivos raster. Esto lo vamos a hacer con el uso de algunos paquetes de R, ¿verdad? De algunos paquetes de R con los que se van a trabajar los datos espaciales. No sé si podrías cambiar a la siguiente, por favor.
algunos paquetes que son los que vamos a ver acá, ¿verdad? Como bien has mencionado, esto es un webinar introductorio, no se van a ver todos los paquetes, pero sí los básicos y fundamentales para poder realizar lo que son los procesos eh, o cómo por lo menos realizar algunos de los procesos de los SIC en R. Entonces, algunos de estos paquetes, perdón, que nosotros vamos a utilizar pues, para el proceso o el tratado de los datos vectoriales, pues vamos a tener lo que son estos dos paquetes, el paquete SF y el paquete SP. Más adelante vamos a ver cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, estos paquetes nos van a servir para el cargado, para la visualización y para el ploteo también, digámoslo así, de estos datos geoespaciales o de estas capas geoespaciales. Eh, para los datos raster o los archivos raster, pues se van a utilizar los paquetes, el paquete raster y el paquete start. Entonces, estos dos igual, ¿verdad? Para cargado y para cualquier otro tipo de procesos que queramos realizar, como ahora se habla de raster, ¿verdad? Podemos hacer cálculos de, de la suma de raster, de la diferencia, ¿verdad? Podemos también hacer lo que es eh, los qué cálculos de índices, ¿verdad? Si nosotros tenemos ya algunos parámetros generales o parámetros definidos de algún índice, ¿verdad? Que tenga que ver con algún tipo de raster o alguna variable que nosotros ya conozcamos o podamos descargar o que ya la tenemos en nuestras manos y poder calcular índices, ¿verdad? También vamos a utilizar la librería RGDAL y Matplot, que pues estos pues son un conjunto de herramientas, ¿verdad? Para la gestión de los datos geográficos. Útiles pues también, ¿verdad? Para importar, para exportar, cargar, guardar y realizar algunos procesos de los archivos geoespaciales. Y también está la librería Maps, que con esta pues podemos hacer visualizaciones de mapas, es decir, parecido a la visualización de mapa de Google Earth, Google, podemos también cargar el mapa híbrido, el physical, etcétera, ¿verdad? Acá vamos a cargar diferentes tipos de mapas, como bien lo mostramos acá. Entonces, ya teniendo estas librerías, pues vamos a pasar a ver qué es cada uno de estos paquetes y vamos a iniciar con el paquete SF. Este prácticamente nos sirve para hacer las representaciones geográficas las representaciones de los objetos geográficos, ¿verdad? Como objetos nativos. ¿Qué implica esto? Es decir, que nosotros vamos a poder visualizar toda la información que contiene un archivo que nosotros estamos cargando, como por ejemplo su extensión, qué tipo de archivo es, qué variables tiene, cuántos datos tiene, qué tipo de dato es, si es qué tipo de datos tiene, ¿verdad? Si son de puntos, de línea o todo eso, ¿verdad? O polígonos. También vamos a poder ver qué tipo de estructura tenemos, ¿verdad? Es decir, nos va a mostrar un tipo de estructura simple, ¿verdad? Ya sean listas, matrices o vectores. Entonces, este paquete, pues prácticamente nos va a proporcionar un acceso a lo que es la información que nosotros ya tenemos, o que ya tiene, mejor dicho, cada archivo o cada archivo geoespacial, ¿verdad? Ya sea del tipo raster, del tipo shape, ya sea del tipo imágenes satelitales, ¿verdad? O archivos de sensores remotos. Entonces, con este vamos a poder ver la información nativa, es decir, en términos generales, también como la tabla de atributos de cada uno de los archivos que nosotros tenemos. Otro de las librerías, pues que también vamos a ver, es el paquete SP. Que con este paquete, pues también nosotros vamos a poder
eh, identificar qué tipo de clase de datos tenemos, qué tipo de clase de datos espaciales, si son datos en 2D o en 3D, ¿verdad? También si están dados por un data frame, si son datos de puntos, si son datos espaciales de línea, polígonos, polilíneas, etcétera, etcétera. Entonces con esto pues vamos a poder ver prácticamente la geometría que tiene cada uno de los archivos. Entonces, con estos, igual, ¿verdad? Podemos ver también las tablas de atributos eh, de, de lo que son los archivos, podemos ver su geometría, si son datos en 2 dimensiones, en 1 dimensión, o en 3 dimensiones, o en 4 dimensiones, ¿verdad? Dependiendo ahí las dimensiones que se puedan graficar. En este caso nos vamos a quedar hasta 3 dimensiones y podemos hacer esa visualización. ¿Esto por qué? ¿Por qué es importante saber esto? Porque así nosotros sabemos con qué tipo de archivos sí podemos tener interacción, ¿verdad? Como, o qué tipo de salidas podemos obtener, o qué tipo de procesos podemos realizar con otro tipo de capas que nosotros tengamos. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Nosotros con esto también podemos ver las visualizaciones vectoriales, ¿verdad? Como bien lo vemos acá, podemos ver cuántas dimensiones tiene. Si nosotros nos vemos en la primera, o cuántas variables tiene, digámoslo así también, o cuántos atributos, con cuántos atributos cuenta nuestro archivo. Entonces, si nosotros vemos las dos primeras figuras, tenemos que es un tipo de datos espaciales de puntos, ¿verdad? Y que cuenta con 2 atributos, nombres y num. Entonces, con este paquete SP podemos plotear cada uno de los atributos. Luego vemos las siguientes 3 figuras, y vemos que este ya tiene 3 atributos, ¿verdad? Tiene num, qué tipo y un código. Y así, estos son para datos, si se fijan, de tipo lineal, ¿verdad? Y tenemos por acá datos o un archivo raster en la cual pues nosotros podemos hacer la visualización de sus atributos, que tiene un código, tiene un ID, qué tipo también, y posteriormente vemos la visualización de la variable que tenemos, o sea, lluvia, temperatura, especies, ventas, compras, etcétera, ¿verdad? Deformaciones, cualquier tipo de variable. Entonces eso lo podemos ver con el paquete SP. Entonces, ahora vamos a ver lo que es también cómo podemos utilizar estos paquetes, cómo podemos utilizar estos paquetes en un script de R en el cual pues nosotros podemos ver qué información nos puede presentar. Si ustedes se fijan en este script, no la parte de arriba, sino que solo donde está señalado en azulito que dice dep. Entonces acá estamos cargando lo que es el archivo shape de los límites departamentales para El Salvador, en lo cual si nosotros nos vamos a abajo, podemos ver lo que ya mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Con el uso de estos paquetes. Podemos ver qué tipo de clase es. Usted nos dice que es un tipo de polígonos. Bueno, aquí es Spatial Polygons Data Frame. Entonces, podemos ver que es del tipo de datos de una composición geométrica, digámoslo así, poligonal, ¿verdad? O que está compuesta por polígonos. También pues vemos la extensión, es decir, entre qué coordenadas o cuál es digámoslo así, en otras palabras, cuál es nuestro rectángulo, poniéndolo como un ejemplo, ¿verdad? O nuestra región de trabajo, o nuestra área no de trabajo, ¿verdad? Sino nuestra área que abarca este archivo, ¿verdad? Perdón, de dónde a dónde va, cuáles son su coordenada en latitud y longitud máxima y mínima. También pues tenemos cuántas variables tiene, ¿verdad? Vemos aquí que podemos ver las variables y ahí podemos ir viendo la demás información que nos va proporcionando de forma, como lo veíamos en el paquete FS, ¿verdad? De forma nativa. Es decir, no nos está dando un plot
ya así bonito de cómo se ve la estructura del mapa. Entonces, ahora si ya nosotros queremos hacer un ploteado de toda esta información que él nos presenta acá, ¿verdad? Bueno, aquí nos aparecen también los derechos, información de la tabla de atributos, esta información que dice que es los derechos reservados por el Centro Nacional de Registro, del CNR, del Gobierno de El Salvador. Este archivo de límites departamentales ustedes lo pueden encontrar en el geoportal del CNR, donde está para descargarlas de forma gratuita, ¿verdad? Límites departamentales, cabeceras municipales, red vial y creo que ríos están de forma gratuita. Entonces, ahora vamos a hacer la visualización de este archivo, pero no de su información nativa, sino de cómo ya se ve de una forma gráfica, ¿verdad? Entonces, esta es una representación sencilla de un archivo shape que lo que contiene, bueno, que es lo que teníamos anteriormente, que lo que contiene son los polígonos de cada uno de los departamentos, los polígonos de cada uno de los departamentos de El Salvador, ¿verdad? Si se fijan, lo tenemos en su forma más simple, es decir, solo la representación de los polígonos, no hemos hecho ninguna elaboración de un mapa y todos los componentes que debe llevar un mapa, ¿verdad? Entonces, son unas de las visualizaciones que se pueden hacer en R. Esto está hecho en R, esta visualización, que proviene del código anterior, ¿verdad? Que veíamos. Ahora, esas son algunas de las vistas que podemos hacer de los vectores, ¿verdad? Pero también podemos ver otro tipo de vistas. Por acá en la siguiente lámina vamos a ver un código que está, lo tomé de ejemplo de un libro que ahí después se los voy a mostrar al final del libro para que ustedes lo puedan revisar. Es bastante bueno para trabajar en RConfig. Pues acá nos aparece lo mismo, ¿verdad? Hacemos lo que es uso del paquete SF y lo que vamos a visualizar pues es un archivo shape de México. Vamos a ver un archivo shape de México, al cual vamos a hacer la lectura y aquí nos aparece la información, ¿verdad? Que es un tipo de multipolígonos que tiene dimensiones XY y aparecen su extent, ¿verdad? Su valor mínimo, máximo de longitud y latitud. Nos aparece también el sistema coordenado o la proyección que nosotros en qué proyección estamos trabajando, ¿verdad? Nos aparece su datum, está trabajando con WGS84, que es que usualmente se utiliza. También podemos preguntar la clase de los objetos espaciales, que lo estamos viendo acá, ¿verdad? Con class, el archivo al cargarlo lo llamaron como MX porque corresponde a México. Y pues nos dice que la clase que tenemos es un data frame. También podemos ver la lista, ¿verdad? De este data frame, verlo listado, qué tipo o mejor dicho, parecido a la tabla de atributos que nosotros tenemos o visualizamos en cualquier sitio, ya sea en QGIS o en ArcGIS o otro sitio que ustedes trabajen, ¿verdad? Entonces aquí nos aparecen los nombres de los departamentos o municipios, no sé cómo le llamarán ellos en México. Aparecen los códigos y la geometría, ¿verdad? Entonces, teniendo acá un plot sencillo, podemos visualizar en lo siguiente ese mapa, cómo se nos muestra toda esta información que nosotros estamos viendo en formato de texto, pues lo vemos luego como un plot, ya como la representación geométrica de cada una de las variables que nosotros tenemos. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Hola, ok. Ya como un plot, ¿verdad? De cada una de las variables que tenemos. ¿Por qué vemos que tenemos dos variables diferentes o con colores diferentes? Entonces, porque anteriormente pues nosotros visualizábamos de que son archivos multipolígonos, ¿verdad? Entonces nosotros aquí podemos visualizar cada uno de los polígonos separados por cada uno de sus nombres, ¿verdad? Que corresponde, un color corresponde a cada uno de los nombres atribuidos a ese polígono, ¿verdad? Que tiene sus límites ya bien definidos, aunque están incluidos en un solo
en un solo archivo eh, geoespacial, pero estamos haciendo la representación geoespacial de todos estos polígonos. Entonces, podemos ver estas visualizaciones también, ver haciendo distinción entre colores. Con el del Salvador también lo hubiéramos podido hacer si lo hubiéramos querido separar por algún atributo que este archivo tenga, ¿verdad? Entonces, ahora que ya vimos cómo es alguno de las presentaciones y alguno de la información que se nos presenta con los archivos shape, perdón, los archivos vectoriales, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos hacer la presentación de los archivos raster y vamos a ver cuál es el paquete o vamos a ver cómo hacen la visualización del archivo o del paquete raster, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos ver con él? Entonces, el paquete raster pues nos va a permitir manejar, como bien su nombre lo dice, ¿verdad? ¿Podría cambiar a la siguiente, por favor? Paquete raster nos va a permitir manejar los datos raster, ¿verdad? O objetos de clase raster layer, ¿verdad? O raster, más comúnmente conocidos como raster por la mayoría. Entonces, ¿cómo obtenemos lo que son los, eh, los valores de un raster? Pues sabemos de que los raster están definidos por píxeles, ¿verdad? Un raster tiene lo que son píxeles y en base al tamaño del píxel es la resolución que nosotros vamos a tener de este archivo. Lo ideal fuera que la resolución de píxeles fuera lo más baja posible, ¿verdad? De cada uno de los rasters, para poder tener un mayor detalle de la información geoespacial que nosotros queremos representar. Perdón. Entonces acá podemos ver este ejemplo que usamos la librería raster y nosotros podemos cargar los rasters en sus diferentes extensiones, ¿verdad? Pueden ser archivos .tif, .dem, .glm, etcétera, ¿verdad? Y todas las extensiones de los archivos raster que nosotros podamos tener. Entonces, acá se le llama, hacemos la importación, mejor dicho, ya definiendo una carpeta de trabajo, ¿verdad? Que se debe definir al inicio para nosotros hacer el llamado de nuestros archivos o simplemente enrutamos con la ruta de la carpeta donde está contenido nuestro archivo y lo cargamos con la función raster. Luego con la función raster nosotros podemos ver esa variable que le llamamos dem, contiene el archivo raster de lo que es Centroamérica y México, ¿verdad? Por lo que veo, este ejemplo que utiliza este libro es de los archivos de lluvia, chirps, digamos, podría ser, ¿verdad? O es un modelo de elevación digital, ¿verdad? Que pueden ser alturas, o puede ser otra variable que está siendo representada en un raster. Entonces, cuando nosotros damos la clase, pues él nos dice la clase de la variable que hemos cargado, a la que le hemos asignado el archivo .tif, perdón, nos dice que es un tipo de archivo de una capa raster, ¿verdad? Básicamente esa información nos provee acá. Entonces, con esta información de los rasters, nosotros podemos hacer diferentes procesos. Podemos hacer una combinación, ¿verdad? De lo que son los paquetes anteriores, SP, SF, para poder realizar otro tipo de procesos, en los cuales vamos a ver en la siguiente lámina, que es un proceso de enmascarado, se llama en ArcGIS, ¿verdad? Que nosotros tomamos un archivo raster de una región y le ponemos un archivo shape o de polígonos o de líneas en las cuales nosotros pues vamos a cortar la información que requerimos para poder hacer que aumentar un poquito el tamaño de la información, pero vemos de que pierde resolución, y para delimitar simplemente la información geoespacial que a nosotros nos interesa. Este es un corte de un archivo raster.tif. Este sí yo lo descargué de la base de datos climática Chirps, que es manejada por esta organización de FuseNet y que es apoyada por la USGS. Entonces, donde ahí se provee lo que es información
de lluvia, ¿verdad? Que son estimaciones satelitales. Acá podemos ver que la resolución es bastante grande, ¿verdad? Prácticamente la resolución de cada píxel es de 5 kilómetros por 5 kilómetros, pero para fines eh, de análisis de una extensión de un territorio bastante grande, o digámoslo, para analizar El Salvador en sí, la resolución es bastante buena, ¿verdad? 5 kilómetros es bastante buena de resolución. Entonces, podemos hacer este proceso de enmascarado, perdón, o lo que es un corte, ¿verdad? Si en ArcGIS se conoce como máscara esta opción, en QGIS creo que se llama corte. Entonces acá en R, pues también con esas dos herramientas que nosotros tenemos, esas dos librerías, esas tres librerías que ya vimos, ¿verdad? SF, SP y raster, podemos hacer un corte o la función que se usa que está dentro de esas librerías es la función crop, crop creo que es. Entonces, con eso nosotros delimitamos simplemente el contorno de eh, El Salvador y que nos dé solo esa información geoespacial en base al límite departamental que nosotros teníamos anteriormente, ¿verdad? El Salvador. Eh, ¿Qué otro tipo de análisis podemos hacer o qué otro tipo de procesos podemos hacer eh, con, con RIC? Hablábamos, ¿verdad?, de los análisis geoestadísticos. ¿Y qué entra en la parte de la geoestadística? Podemos entrar a hacer procesos de reclasificación, ¿verdad? Podemos entrar a hacer procesos de análisis, digamos, por ejemplo, ¿verdad? De puntos de calor. Podrían cambiar a la siguiente, por favor. De análisis de puntos de calor, de análisis forestales. Podríamos ver el uso del suelo. No sé si a mí no me aparece o no la han cambiado. La siguiente lámina, por favor. Ok. O análisis de uso de suelo, ¿verdad? En los cuales podemos ver qué tipo de cultivos hay, qué tipo de plantas también, ¿verdad? Podemos tener y hacer ese tipo de procesos. Entonces, acá pues también podemos realizar procesos de reclasificación. Es decir, nosotros vamos a dar unos ciertos valores o rangos en los cuales pues ya lo vamos a tener definidos y vamos a crear una matriz y lo que vamos a hacer es reclasificar nuestro, nuestro raster. Bien, vemos que tenemos un raster ahí con información de nuestro interés, ¿verdad? Que se ve verdecito todo y que tenemos una escala en la cual pues vamos desde los valores de 0, perdón, de 0 hasta 1, pero cuando nosotros aplicamos un proceso de reclasificación, es decir, le vamos a estar cambiando la escala, en la cual ya no queremos que tome solo estos valores, sino que queremos que nos considere los datos que vayan de 0 a 5, de 5 a 15, de 15 a 29, de 15 a 24, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos seguir aumentando la cantidad de clases que nosotros queremos. Entonces en la siguiente imagen, vemos que se va a hacer uso de otras librerías. Hacemos siempre uso de la librería raster, ¿verdad? RGDAL. ¿Podría cambiar la siguiente lámina, por favor? Raster, ¿verdad? RGDAL, que la mencionábamos anteriormente. La librería Matplot y el paquete SPDEP, creo que es. Sí. SPDEP para poder realizar otros procesos, ¿verdad? Entonces, acá donde ven que dice ruta del espacio de trabajo, donde está setWD, pues nosotros establecemos dónde queremos trabajar para que ahí vaya a buscar nuestra información. Entonces, venimos y cargamos lo que es este plot en el cual nosotros podemos ver un archivo .tir de deforestación, ¿verdad? Que es el archivo que nosotros generamos anteriormente a la hora de producir lo que son nuestra reclasificación para ver qué
valores son los que nosotros queríamos y con eso nos muestra lo que es la deforestación en nuestro mapa, ¿verdad? Si se fijan ahí, pues les dice que este raster que se llama defor.tif indica el número de píxeles deforestados, ¿verdad? Prácticamente la resolución de los píxeles es de 100 por 100 metros, ¿verdad? Entonces, en cuadros de 1 kilómetro prácticamente. Entonces tenemos una resolución bastante buena. Ya no es como la resolución que teníamos en el mapa de El Salvador de datos chips, que la resolución era de 5 kilómetros por 5 kilómetros por píxel, ¿verdad? Entonces tenemos una resolución muy buena de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Lo ideal fuera tener resoluciones más bajas, ¿verdad? Hasta los metros. Pero ese tipo de resoluciones pues ya son pagadas. Cuando nosotros tenemos resoluciones de estas, la ventaja es de que son muy buenas, son útiles y son gratuitas. Entonces, también de poder hacer este tipo de análisis, pues tenemos el otro tipo de análisis que podemos utilizar, que son los análisis de percepción remota, ¿verdad? Los análisis de percepción remota o trabajar con sensores remotos. Acá esa librería pues no la coloqué allá como de las utilizadas, pero acá queda en la presentación que puedo utilizar la librería RS Toolbox. Entonces, con esta librería pues nosotros vamos a poder cargar lo que son imágenes satelitales. Por acá vemos que tenemos un archivo .text que se está cargando, que es una metadata, ¿verdad? Aquí depende cómo ustedes descarguen el archivo, si es una metadata o cargan una imagen satelital, ya sea del GOES 6 o de Landsat, y depende en qué tipo de formato lo bajen, ¿verdad? Si lo bajan como metadata, les va a caer en extensión .txt. Si lo bajan como archivo raster, pues se lo puede bajar en TIFF, la imagen, y lo trabajan como TIFF, o en cualquier otra extensión, ¿verdad? Usando esta librería para hacer el cargado. Entonces podemos ver en la siguiente imagen que como descargamos la librería, el archivo como una metadata, lo que nos aparece pues es una composición RGB de lo que es la imagen satelital. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Es un archivo RGB, entonces la metadata que nosotros descargamos anteriormente, vamos a utilizar lo que es la función ggRGB, entre paréntesis, ¿verdad? Escribe imagen y escribe los RGB o los colores que queremos asignarle, ¿verdad? Entonces tenemos esta visualización de esta imagen o de esta metadata, en la cual pues nosotros ya podemos realizar algún otro tipo de proceso que queramos, ¿verdad? Pero eso ya pues dependerá de los análisis que cada quien quiera hacer, ¿verdad? De qué tipo de información quiera utilizar. Entonces, estos archivos también se pueden someter a reclasificaciones, ¿verdad? Utilizando lo que es la librería RSTools. Entonces, podemos asignarle un nombre a esta imagen. Pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a asignarle un nombre a esa imagen y lo que podemos hacer es guardarla y realizar un proceso de reclasificación, ¿verdad? ¿Qué tipo de reclasificación podemos usar? Pues podemos usar reclasificaciones con alguno de los métodos de Kmedia, es un método no supervisado, o cualquier otro tipo de método de clasificación, random forest, redes neuronales, árboles de decisiones y cualquier otro tipo de método de reclasificación que ustedes quieran utilizar, ¿verdad? Pero en este caso se utiliza Kmedia y pues acá vemos de que hacemos uso de RToolbox, ¿verdad? Con la función esa que aparece veo chiquito, no tengo los lentes, pero bueno, ahí dice un superclass y ahí les aparece imagen. ¿Qué imagen es? La imagen que anteriormente nosotros estábamos mostrando, ¿verdad? Entonces la estamos reclasificando. ¿Para qué sirve este tipo de reclasificación? Pues como lo he mencionado anteriormente, ¿verdad? Teniendo la información de los sensores remotos o la metadata de un sensor remoto, podemos reclasificar, como bien nos aparece acá, y nos aparecen 6 láminas, ¿verdad? 6 layers, con la cual, pues, digamos, por ejemplo, suponiendo, ¿verdad? No es que sea así, solo haciendo una suposición,
y esta es información del uso de suelo de esa zona. Entonces vemos que el uso de suelo está en 6 partes y ahí sigue todo el proceso que debe hacer un especialista en SIC para ver qué tipo de uso se le está dando o a qué tipo de uso, cuál va a ser la descripción que va a tener cada una de esas layers y ver a qué tipo eh, de información nos está representando. Luego, pues también podemos hacer clasificación supervisada, importando un shape, etcétera. Entonces, aparte de realizar todos estos procesos eh, de carga de archivos espaciales, ya sean vectoriales, de puntos, de línea, de polígonos o multipolígonos, carga de archivos raster, .tif, .den, .bln, cualquier otra extensión que exista, ¿verdad? No las conozco todas, obviamente con las que más trabajo son con archivos .tif, y pues ver de que también podemos bajar archivos de metadata para poder hacer análisis de percepción remota. También pues podemos hacer y procesos de reclasificación, ¿verdad? Utilizando cualquier tipo de método supervisado o no supervisado. También tenemos lo que es la elaboración de mapas, ¿verdad? En la cual pues ahorita en la siguiente lámina se muestra pues un pequeño script de cómo se crea un mapa en R. Este es un mapa sencillo, ¿verdad? Lo hice usando estos datos chirps de lluvia de estimación satelital, ¿verdad? Lo que podemos ver en las primeras líneas, pues, que nos defino, pues, un mes, el mes que quiero usar, el mes 1, el año, y cargo el raster, y le asigno ese raster a la variable pre-men, para que deba hacer alusión a la precipitación mensual de El Salvador, ¿verdad? Entonces acá nosotros vemos que está guardado en la carpeta datos, en la carpeta corte, y que el archivo se llama sal-2020-1. Este archivo está en la carpeta corte porque es lo que decimos anteriormente. Teníamos un archivo raster de lo que es toda la zona de Centroamérica y el Caribe, pero lo que a nosotros nos interesa analizar es la parte del Salvador. Queremos ver cuáles han sido las estimaciones satelitales para el año del 2020 y para el mes de enero en El Salvador, ¿verdad? Entonces, vemos luego de que tenemos acá con la función JPEG, en la cual pues nosotros guardamos nuestro mapa como un archivo con una extensión de imagen, ¿verdad? Como un archivo de imagen con la extensión JPEG, en la cual pues definimos su nombre, definimos las características de la imagen, su alto y su ancho, y lo que hacemos es hacer también acá una reclasificación en base a colores, ¿verdad? No en base a la variable, sino que cambiamos los colores y asignamos una escala de colores o una paleta de colores de nuestro interés. A este también le podemos meter un proceso de reclasificación, ¿verdad? Del raster y poder tomar solo los límites que a nosotros nos interesan y poderlos plotear, ¿verdad? Entonces acá tenemos una escala de colores que va desde un verde light hasta un color negro y pues toda la información que requiere. Acá no le he puesto toda, pero este es un mapa sencillo usando el plot simple, ¿verdad? El plot simple, si ustedes ven abajo dice plot. Hay otras librerías, que eso ya es otro tipo de proceso, ¿verdad? Que ya son o otro tipo de análisis que son análisis o digámoslo cursos también así, ¿verdad? De visualización de datos, ¿verdad? Que también en ese se pueden utilizar diferentes procesos, ¿verdad? Entonces, en la cual pues hay una de las librerías que se utiliza para graficar que se llama ggplot. Con esa también se pueden hacer análisis geoespaciales y procesos de la información. Eso no está contemplado acá en esa librería, ¿verdad? Porque no es un webinario de visualización de datos, ¿verdad? Sino que más o menos ver de una forma introductoria y básica de qué procesos se pueden realizar en R.
Entonces, teniendo lo que es este plot, pues podemos asignar algunos de los atributos básicos que tiene un mapa, ¿verdad? Como su título, el sistema coordenado, podemos pasar a la siguiente, su título, el sistema coordenado, la fuente de datos que estamos tomando y el autor, ¿verdad? Tenemos su escala, que ya hicimos la reclasificación de la paleta de colores, en la cual pues tenemos una resolución de los píxeles de 5 kilómetros, ¿verdad? Por eso está bastante pixeleado, pero nosotros podemos suavizar esta información. Si tenemos un raster con una resolución más alta, podemos subirle la resolución a este mapa y que se vea como isolínea, ¿verdad? O también lo podemos hacer en base a la cantidad de contornos que nosotros queremos asignarle dentro de esto. Entonces acá lo que podemos ver es de que justo como se hace en OSIC, podemos hacer un overlay, creo que se llama. Entonces colocamos el raster, pues y encima le ponemos lo que es eh, el shape de departamentos de El Salvador, ¿verdad? Y así poder ver o visualizar en este mapa cuántos, cuál es la cantidad de lluvia que ha caído por departamento, ¿verdad? Para poder hacer la identificación geoespacial de cada uno de los departamentos de El Salvador y así nosotros poder ver cómo ha sido la contribución de lluvia, ¿verdad? En milímetros de, de cada uno de los lugares. Entonces también nosotros tenemos otro tipo de visualizaciones usando lo que es la librería Matplot. Si pasamos a la siguiente, se puede ver, en la siguiente lámina se puede ver la librería Matplot para crear unos mapas más profesionales. Usamos lo que es la librería Matplot, la librería R-Colors. Esta es para generar paletas de colores más profesionales, digamos así, más bonitas o más de acorde a la utilidad de cada uno de los archivos que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces acá lo que se hace es cargamos lo que es el shape, esto es con los datos de México, ¿verdad? Cargamos lo que es el shape de México. Si vemos en la siguiente página, por favor, la siguiente lámina, perdón, nos muestra la otra parte del código, ahora que está guardando en archivo PNG. Esto puede cambiar las extensiones. Si se fijaron en el mapa que yo realicé con El Salvador, pues utilicé lo que era una extensión JPEG y acá ellos pues están utilizando lo que es una extensión PNG, donde de igual forma pues le dan los valores de altura, los valores de ancho del mapa y podemos ver de que ya define de una forma más estéticamente más formal de un mapa temático, ¿verdad? Tenemos que tiene su título, tiene su leyenda, tiene su rosa de vientos, tiene su escala y tiene la separación de con la asignación del sistema coordenado en el que se está trabajando, ¿verdad? Entonces, si se fijan, podemos hacer mapas del mismo nivel profesional que podemos hacer en ArcGIS o en QGIS en R, ¿verdad? Utilizándolo como un sistema de información geográfica. Entonces, uno de los libros de referencia con el cual pueden encontrar esta información que está en la siguiente lámina es este libro que es bastante bueno, que cualquiera lo podría descargar, que se llama Análisis Espacial con R, que es donde está toda la información, están estos códigos que ustedes pueden utilizar para poder empezar. Les recomiendo este libro para poder empezar en el análisis espacial con R, ¿verdad? Que es bastante bueno, está bastante explicado y está bien detallado. Entonces, sin más pues que presentar, pues les agradezco. Pasamos a la siguiente parte, que sería la parte de preguntas, si alguien las tiene. Y pues más que agradecerles por su atención, ¿verdad? Y por estar presentes acá en este webinario. Muchas gracias, licenciado Cristian, por su valioso aporte. Entonces, como usted lo mencionó, procederemos al inicio del segmento de preguntas y respuestas. Se les solicita a los participantes que puedan escribir su pregunta completa en el chat y yo procederé a leérsela al licenciado.
Tenemos una pregunta de Rodrigo Alejandro Velázquez García. ¿Qué tan eficientes son los procesos en R con el procesamiento de datos o nubes de puntos LIDAR para, por ejemplo, generación de DMS o modelos digitales de elevación? Ok, sí, sí, modelos de elevación digital. Ok, sí, como lo mencionaba, ¿verdad? El procesamiento de estos datos pues, va a depender de las características de tu máquina, ¿verdad? Eh, si tu máquina es de última generación, un Core i8, con una buena tarjeta gráfica, con una buena cantidad de memoria RAM, te lo va a procesar súper rápido, ¿verdad? Más que todo depende eh, de eso. Porque si tú tienes una nube de puntos LIDAR y es bastante pequeña, pues en una máquina que no tenga unas buenas capacidades o un buen recurso informático, te lo procesa rápido. Al igual que cualquier en otro sí, que lo hagas ya sea en un software especializado para trabajar Muchas gracias, licenciado. en cualquier. Tenemos otra pregunta del doctor Carlos Bocasangre. ¿Cómo se llama el libro de R para SIG? Ok. El libro se llama Análisis Espacial con R. Usar R como un sistema de información geográfica es de James Franco Matt, creo que dice. Si alguien lo quiere, pues yo lo tengo. Les voy a dejar mi correo acá por si no lo encuentran. Se los dejo acá en el chat y alguien me escribe que lo quiere y yo se lo proporciono. Por si no lo encuentran, ¿verdad? Entonces, no, 023, gmail.com. Ok. Sí, como les seguía diciendo, ¿verdad? Con la pregunta de Rodrigo, eh, va a depender de las capacidades, ¿verdad? Si tienes una nube de puntos muy densa, muy extensa, y con una máquina de pocas capacidades, pues se va a tardar un montón, o quizás días, meses, ¿verdad? Y debes de tener una capacidad, un recurso informático bastante grande. No sé si hay más preguntas. Sí, Bernie Castillo pregunta si se dará alguna vez un curso con RStudio enfocado en SIG. Fíjate que eso sí lo comentábamos con los chicos, con los coordinadores de esto, que posteriormente se puede dar otro webinario, ¿verdad? Ya queda a criterio de ellos. Un webinario más práctico, ¿verdad? Es decir, en el cual ustedes vengan, instalen el RStudio, el R de RStudio, y vamos a ir haciendo prácticas, por lo menos algunos procesos básicos, ¿verdad? Cargados de shape, visualizaciones de los mapas, eh, eh, podemos hacer algún proceso de clasificación con algún raster, ¿verdad? Pero eso sí ya requeriría más tiempo, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo de un webinario, a menos que sea un webinario extendido, ¿verdad? De unas 3 sesiones, podríamos ir en una sesión, por lo menos los procesos de instalación de R, RStudio, ver el entorno, en el siguiente, pues ver cómo de dónde descargar información gratuita, cómo cargar esta información en RStudio, y otra sesión en hacer algunos procesos. Pero eso ya quedará aquí a disposición de la coordinación si se oferta o no, ¿verdad? Este webinario también. Pero sería bueno y pues como yo les comentaba, estoy en la disposición de poderles dar un webinario de esta forma, ¿verdad? Gratuita. Gracias, licenciado. Sí, comentarle a los Ok, participantes de que se está evaluando esto de poder generar un cursillo con usted para poder ok. llevar a cabo lo de RStudio. Entonces, estar atento a esto, los demás participantes. Tenemos otra pregunta. Judith Escobar Castillo, ¿qué SIG es más recomendable? ¿Qué sí que es más recomendable? Pues eso depende, ¿verdad? De cada quien. A mi criterio, pues, si alguien tiene dinero para comprar un SIC licenciado, con licencia, perdón, puede hacer. Pero el que usualmente se usa para, digamos, para la gente que no cuenta con el recurso económico para comprar un programa, pues usan QGIS
Y ahí ya está integrado lo que es GRAS, ¿verdad? También para procesamiento de o para la utilización de algún SIG, ¿verdad? O otros que se dedican a utilizar Python. Python también tiene eh, lo que es sus librerías para hacer procesos de información geográfica y R, ¿verdad? También que podemos usar R como una herramienta como SIG, ¿verdad? Ahí dependerá, como les digo, de los recursos de cada persona, de los recursos informáticos que tengan y pues si alguien puede comprar un SIG pagado como ArcGIS, ¿verdad? Está la versión de ArcGIS Advanced, es muy buena, muchas herramientas, lo puede hacer. Lo que ahí hace es simplificar algunos procesos que aquí se deben de hacer manualmente, ¿verdad? Con líneas de comando. Si es por cuestiones de comodidad, podemos usar ArcGIS o QGIS, ¿verdad? Pero por cuestiones de comodidad, pero por cuestiones de recursos, se puede usar pues lo que son los SIG de open source, ¿verdad? Y ahí dependerá de las habilidades y de qué tan cómodo se sienta cada persona, ¿verdad? Alguien puede ser que se sienta más cómodo trabajando con R, puede ser alguien que se sienta más cómodo trabajando con QGIS. Entonces no podría decirte qué GIS es el sí que es más recomendado. Depende de las habilidades de cada persona y, y con cuál se sienta más cómodo. Muchas gracias, licenciado. En honor al tiempo, procederé a leer la última pregunta también. Es de Abel Centella. Él pregunta, gracias por la presentación. Dado un conjunto de n puntos distribuidos espacialmente, estaciones hidrológicas, ¿cómo calcular eficientemente la distancia a la costa tomando un shape cargado con RGDAC? Permítame ver el chat. Dado un conjunto de n puntos distribuidos espacialmente de estaciones hidrológicas, ¿cómo calcular eficientemente la distancia a la costa? La distancia te estás refiriendo a calcular cuál es la distancia de cada estación hacia el mar, me imagino, ¿verdad? Si me confirmas, a ver. No sé si contestó, va. Hola, a ver. Ah, ok. Básicamente tú quieres saber cómo lo puedes hacer. Pues en este caso, pues identificas la costa, ¿verdad? Y lo que haces es, puedes crear lo que es un shape de línea, trabajándolo desde R, ¿verdad? Y a partir de eso, pues puedes definir cuál es la distancia. La eficiencia, pues va a depender también de la, ¿cómo se llama? De los errores que tengan las mediciones de tus puntos, ¿verdad? Digamos, en base a los valores medidos espacialmente, cuál es el error cuál fue el equipo que se utilizó para medir esto, ¿verdad? Si fue por una ubicación mediante Google Earth del punto, lo tomaste con GPS, entonces la eficiencia va a variar en base a eso, ¿verdad? Creo que eficiencia, decía, si no me equivoco, permítame, señor, ya. Um, calcular eficientemente la distancia. Entonces, esto va a ser de una forma más eficiente, lo puedes hacer seleccionando los dos puntos y prácticamente eh, ¿cómo se llama? Pasar, depende del sistema coordenado que estés también, ¿verdad? Puedes pasar digamos, si estás trabajando con UTM, pues puedes ver el cálculo de las diferencias, ¿verdad? Simplemente de esos dos puntos y de esa forma puedes calcular de una forma eficiente que va a tener eh, el margen de error el margen de error del equipo de medición que tú has tenido. Que, hola, hola, no sé si me escucha o se me cortó. No, sí se escucha. Ah, perdón, es que me estaba entrando una llamada. Entonces va a depender de eso, ¿verdad? No sé si le contesté su pregunta. Ok. Entonces, agradecemos a nuestro ponente por brindarnos sus valiosos conocimientos. Entonces, procederemos a la lectura del diploma. Hola, no sé si soy yo el que no escucha.
Sí, Ah, ok, perdón. no hay problema. Vamos a proceder a leer el diploma. Ok. Ah, ok, perfecto. Abel, me puede escribir al correo y yo le puedo responder de una mejor forma cómo realizar eso. Por ahí está mi correo en el chat, ¿verdad? Pero quizás en lo que terminan de, veo que no se escucha, solo comentarle por si Abel sigue aquí, ¿verdad? Lo que se puede hacer, pues, como va a ser una nube de puntos, ¿verdad? Entonces, en base a ese diagrama de puntos, pues ya ahí, eh, usando la función RGDAL, ¿verdad? Ya hay unas funciones que podemos utilizar, ¿verdad? Como la scatter plot, creo que es una para poder hacer la visualización y posteriormente a eso, pues podemos ver la distancia entre cada uno y puede ser generar lo que es una recta entre cada punto, ¿verdad? Y después ver cuáles son las características en la tabla de atributos, ¿verdad? De esto. Pero igual me escribe a mi correo y posteriormente, pues, si quiere aclaramos mejor este punto. Ok, entonces las disculpas del caso. El capítulo estudiantil IEEE Geoscience and Remote Sensing Society de la Universidad de El Salvador, IEEE GRCS US, otorga el presente reconocimiento a Cristian José Parada por impartir sus valiosos conocimientos durante el webinar Manejo de SIG con la aplicación de RStudio. Firmará el maestro en ciencia Carlos Pocasangre, consejero de IEEE GRCS US, Cital Galdames, presidente de IEEE GRCS US, y Rodrigo Velázquez, coordinador del Club de SIG y Detección Remota IEEE GRCS US, Ciudad Universitaria, viernes 18 de marzo del 2022. No sé si tiene algunas últimas palabras, Pic. Sí, no, agradecerles la invitación a ustedes, ¿verdad? Y gracias por el espacio y pues aquí estamos para cualquier otro tipo de invitación, ¿verdad? Y pues invitarles a que si se pueden meter al uso perdón, de sistemas de información geográfica con software libres, ya sea QGIS o ArcGIS, o ya sea en Python o RR o algún otro lenguaje de programación, que lo aprendan porque tienen la misma utilidad, la misma eficiencia, incluso a veces hay un menor recurso de informática de nuestros equipos cuando trabajamos con R o Python, debido a que simplemente estamos utilizando lo que son las librerías o los recursos que nosotros queremos, no como se puede hacer en algún programa instalado que hace uso de los recursos de todas las herramientas que están cargadas, ¿verdad? Simplemente invitarles a que si pueden iniciarse en el mundo de la programación o el desarrollo, no netamente como programación, ¿verdad? Sino usar la información que ya está en lenguajes de programación y que vayan metiéndose y conociendo este mundo, pues sería excelente, porque eso también eh, les da nuevas habilidades y nuevas visiones de cómo abordar diferentes problemáticas. Simplemente eso y muchas gracias Muchas y gracias, gracias licenciado. por la invitación. No olvidar de que la grabación se subirá pronto al canal de YouTube del capítulo IEEE GRCSUS y invitarlos a nuestra siguiente actividad titulada Caracterización de tormentas intensas que incluyen impactos en el área metropolitana de San Salvador, el AMS, El Salvador en los años 2015 a 2017. Propuesta metodológica a cargo de Máster en Ciencia Lorena Soriano de Cruz.
que se llevará a cabo el sábado 9 de abril a las 10 a.m. hora GMT 6 en la plataforma de Google Meet. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, ya que en estas publicamos siempre nuestras actividades y también futuros cursos. Tengan una feliz noche. Entonces, feliz noche.